Shalom, bienvenidos a esta semana. Ya saben que es el programa, la tertulia, en la que analizamos generalmente lo que ha sucedido en los últimos 7 días. Esta semana estamos en unas fechas especiales, así que si nos lo permiten nos vamos a abstraer un poquito de la actualidad, de la información. No vamos a hablar de Israel, no vamos a hablar de Lieberman, no vamos a hablar de Netanyahu, ni siquiera de Irán. Pero vamos a hablar a lo mejor de Egipto, tal vez no de Hosni Mubarak, sino de un Egipto un poquito más antiguo, porque estamos en Pesaj. Y nos ha parecido un momento muy apropiado para que reflexionemos, para que nos acerquemos a conocer un poquito mejor esta fecha, esta fiesta. ¿Por qué es distinta a las demás? ¿Cuál es su mensaje distinto al resto de los mensajes? Para ello, hoy contamos aquí en el estudio con la presencia de Mario Stoffenmacher, que es director de la congregación de Betel, la congregación masortía, además de ser director de educación y culto de dicha congregación. Mario, bienvenido a la radio. Hola, muchas gracias. Es un placer tenerte aquí. Y por otro lado tenemos a nuestro eterno colaborador, Alex Baer. Alex, ¿cómo estás? Sociólogo. Eso de eterno suena casi como los 4.000 años que nos distancian del éxodo. Por eso, hoy tenemos un pequeño toque de eternidad en esta tertulia. El éxodo. Yo quería más que nada, mantener una charla, sobre todo porque esto de esta vez, cada vez que festejamos estas fechas, la verdad es que es llamativo. 4.000 años, decías, Alex, seguimos recordando. ¿Son 4.000, Mario? Que me corrijan, no estoy seguro. Sí, son más de 3.000 años ya. Bueno. Entre 3.000 y 4.000 aproximadamente. Sí. Y seguimos recordando, y sigue siendo una fecha especial, y sigue siendo un momento, aparte de un momento de júbilo, un momento de reflexión. Yo quería hacer un pequeño acercamiento, pues desde un punto de vista espiritual y también desde un punto de vista casi más, casi terrenal, ¿no? ¿De qué nos tendríamos que liberar ahora? Porque Pesaj podemos decir, Mario, que es la fiesta de la liberación. Bueno, tradicionalmente decimos que es la fiesta de la liberación, una fiesta vinculada, como bien decías, con un Egipto que nos mantuvo y nos retuvo como esclavos durante centurias, y por tanto su salida, sin duda, marca el inicio de un nuevo camino, que es el camino de la libertad. Uh-huh. Así que sí, podemos decir que Pesaj es la fiesta de la liberación, que es la fiesta de la libertad. Esto de libertad, decía un humorista argentino, Enrique Pinti, decía, es como la saliva, todo el mundo la tiene en la boca, pero realmente nadie sabe muy bien de dónde viene ni para qué sirve, ¿no? Lo decía con respecto a democracia, todas estas grandes palabras que escuchamos, y tal vez esta de libertad es una de ellas, no porque no tengan su importancia, sino porque da la sensación de que a veces son muy manidos estos términos, y llega un momento que ya voy a decir esa frase que detesto, pero que creo que viene a cuento, que es lo de confundir libertad y libertinaje, que es decir, que se entra en un momento una confusión de términos, de alguna manera. Yo creo que has traído el ejemplo de Pinti y Masha porque como falleció Alfonsín, y Alfonsín es uno de los que hablaba mucho de democracia y no sabía muy bien a qué se refería, ¿no? Por lo menos así se demostró con el tiempo, ¿no? Con todo lo que sucedió en Argentina. En ese momento yo creo que yo no estoy de acuerdo con esa frase de Pinti, ¿no? Yo creo que sí, la libertad tiene un significado muy claro. Él lo decía para democracia, ¿no? Pero bueno, yo la he querido aplicar para libertad y para todos estos seres. Es como amor también, todo es amor. Las series norteamericanas siempre dicen te quiero, ¿no? Son palabras que de alguna manera da miedo que pierdan su importancia y su relevancia. Perdón, Alex, te estaba interrumpiendo. No, simplemente no era un poco a raíz de lo que comentabas. A mí lo que me parece bonito de Pesaj y me parece interesante es cómo los judíos en el mundo podemos celebrar de manera diferente y podemos interpretar de manera diferente la salida de Egipto, el significado de la libertad, el significado de esa liberación que todavía tiene siempre pensamos en Pesaj que toda generación tiene que sentirse en esa noche como si hubiera todo judío debe sentirse en cada generación como si hubiera salido de Egipto. Y los significados que tiene eso pues varían mucho de una comunidad a otra, y a mí me gusta ver cómo hay diferentes Haggadot, diferentes leyendas de Pesaj, o por lo menos diferentes seder en que se interpreta de manera diferente el acontecimiento. Y ya que está aquí con nosotros Mario, me gustaría pues poner sobre la mesa algunas de estas diferentes Haggadot y comentarlas. Por favor. No, enteras no. Alguna, por ejemplo, a mí tengo una, por ejemplo, que hablabas del significado espiritual y el significado terrenal. Hay una Agadá que podríamos llamar una Agadá laica, o una Agadá, yo diría que son
en términos generales, una Agadá heterodoxa, es decir, no ortodoxa, no la Agadá tradicional, y en este caso tenemos un Seder para nuestros días, cuyo autor es Moacir Scliar, que es un escritor brasileño, y leo algunos de los fragmentos de esta Agadá. Entonces dice: ¿por qué es diferente esta noche de todas las noches, hijo mío? Porque esta noche recordamos, responde, recordamos a los que fueron esclavos en Egipto, aquellos sobre cuyas espaldas restallaba el látigo del faraón. Recordamos con alivio, es el pasado; recordamos con tristeza, es el presente. Y aquí entra, digamos, la novedad o la reflexión que plantea esta Agadá. Todavía existen faraones, todavía existen esclavos. Los faraones modernos no construyen pirámides, pero construyen estructuras de poder e imperios financieros. Los faraones modernos ya casi no recurren al látigo, someten corazones y mentes mediante técnicas sofisticadas. ¿Quiénes son sus esclavos? También se pregunta, ¿no? Sus esclavos se cuentan por millones, son estos de los años 70, ¿no? Por eso se explica. Los negros privados de sus derechos en Sudáfrica, los poetas que no pueden publicar sus versos en Cuba, esto sigue siendo actual. Son los inmigrantes a quienes en Europa les está reservado el trabajo más pesado, etcétera. Va dando diferentes casos. Poblaciones indígenas exterminadas lentamente en tantos lugares, los obreros explotados, los campesinos sin tierra. Para estos no llegó todavía el día de la marcha hacia la libertad. Estos no encontraron todavía su tierra prometida. Para ellos la vida sigue siendo tan amarga como el maror. También a ellos los recordamos esta noche, hijo mío. Con ellos repartimos en la imaginación nuestro trozo de machá. No seas como el ingenuo que ignora los dramas de su mundo, no seas como el perverso que los conoce pero no hace nada para modificar su situación. ¿Qué actualidad tiene esta? Bueno, me gustaría darte una visión partiendo desde una Agadá tradicional, desde una visión tradicional. Yo traía una frase de Alfonsín escrita, ya que lo habías nombrado, sí, porque uno de los elementos típicos que nombramos cuando hablamos de Pesaj es que pasamos de esclavos a soberanos en la tierra, de ser esclavos a ser soberanos de nuestra propia tierra. Y recuerdo un discurso de Alfonsín, fallecido ya hace unos días, en el que en uno de ellos decía: transformarse en ser ciudadanos en su país, seguros de sus derechos y responsables de su libertad. 3 frases en las que se te llena la boca tal vez de saliva, pero en todo caso de la responsabilidad vital que tiene cada persona de transformarse uno en salido de Egipto en cada generación. Yo diría que en relación con la Agadá que leías recién, Alex, no me siento totalmente representado con la forma en la que comienza, no en la que continúa. En la que comienza decía algo así como recordamos a aquellos que salieron. Y yo te diría que el error de esa frase es que todo el mundo, como tú dijiste, Behol Dorvador, Hayoadav, Lirote Tatzmo Keilu, Uyatzav Mitzrayim, que cada uno tiene que verse a sí mismo como si hubiera salido de Egipto, porque si no hubiéramos salido de Egipto, ahora mismo seguiríamos siendo esclavos. Y esa es la razón por la que no podemos perder la ligazón entre lo que fuimos y lo que somos nosotros ahora. No debemos perder de vista que nuestra libertad actual proviene de la libertad de nuestros propios antepasados y por tanto de nosotros mismos. La esclavitud es algo que como las fortunas o las deudas se heredan. Es muy interesante. La esclavitud se hereda y por tanto, ¿por qué no pensar en que la libertad podría ser heredable? Porque la libertad se gana y se construye día a día. Hemos ganado nuestra libertad y no podemos pensar que porque nuestros antepasados la obtuvieran, la vamos a heredar eternamente. Tenemos que trabajar sobre ella de modo permanente. Leíste muchos párrafos que juntan muchos elementos de la Agadá, habla de los 4 hijos, la verdad es que el ser de Pesaj es Pesaj en sí mismo es una fiesta muy especial, muy muy especial, basada en los chicos, basada en los hijos, basada en la visión de la participación de los hijos a lo largo de toda la historia, porque queremos inculcarles a ellos la necesidad de entender que la libertad es algo que han de ir construyendo de modo permanente desde un primer día.
Y de ahí la participación tan importante que ellos tienen a lo largo del Seder. Estoy entendiendo por tus palabras que Pesaj, más que una fiesta, es una llamada a nuestras conciencias. Señores, ustedes tienen esta libertad, pero ojo, hay que seguir saliendo de Egipto todos los días para que hereden nuestros hijos esta libertad. No cabe duda. No cabe duda ninguna. De hecho, fíjate qué cosa interesante. Las fiestas judías siempre han tenido una relación con elementos políticos, con elementos religiosos e inclusive con elementos agrícolas, como es el caso de Pesaj. Bueno, de Pesaj y de la trilogía a la que forma parte, que es Shavuot y Sukkot. Y yo añadiría también a Tu Bishvat, en esta trilogía que la transformo en una cuatrología, ¿no? No sé cómo se dice. Bueno, un grupito de cuatro. Que va desde festejar la creación del Año Nuevo de los árboles que es el caso de Tu Bishvat, hasta llevar la cosecha ya seca a la recolección al templo, que es el caso de Sukkot, pasando por lo que son los dos momentos de florecimiento, el de la primavera con Pesaj y la cebada, y Shavuot con el trigo. Y lo interesante de esto es que ambas están vinculadas con lo que tú decías al principio. Y decías, ¿por qué no hablamos de Pesaj vinculando con lo que tiene que ver con nosotros en lo terrenal? Pues, ¿qué más terrenal que el comer? ¿Qué más terrenal que la agricultura? Lo terrenal de la agricultura, lo que nos lleva a tener en cuenta es que Pesaj es una fiesta terrenal, es una fiesta vinculada a la tierra. No hay hombre libre que pueda plantar, no hay hombre libre que pueda planificar su plantación. Te lo diría de la siguiente manera, tal vez la libertad sea como, haciendo una paráfrasis muy sencilla, o tal vez muy simplista, como si fuera una semilla la que vamos a plantar y la cubrimos de tierra. Y ella se va a desintegrar en la tierra y puede que con nuestro trabajo y nuestro abono salga una planta, crezca. Y eso que va a crecer tal vez sea una semilla de libertad. Alex, traías varias Haggadot. Antes de grabar esto decías la comparación, es en la comparación donde está Al hilo de lo que comentaba Mario sobre la importancia de los niños, hay una parte importante, fundamental del Seder de Pesaj, que son las 4 preguntas, ¿no? El ritual de Pesaj, las 4. ¿Por qué 4? ¿Por qué 4 preguntas? Bueno, yo te voy a responder con más preguntas. ¿Es que son 4? Son 4. ¿Quiénes son los 4? Bueno, tú lo sabes mejor. Es el sabio, el malvado, el simple, el tonto y el que todavía no sabe cómo preguntar, ¿no? Básicamente. Ahora, también aquí hay una interesante, no voy a decir una alteración, pero una propuesta de introducir. Aquí la pregunta es, ¿por qué chicos? ¿Por qué chicos? Solo, masculino. ¿Por qué 4 hijos? 4 sons, ¿no? Se dice en inglés, ¿no? ¿Cómo es en hebreo la palabra? Arba banim. Banim, chicos, clarísimo, ¿no? No banim. Bueno, pero el plural en este caso podría ser agenérico. Podría ser genérico, pero sabemos que no lo es. Con lo cual la pregunta que se hace, por ejemplo, la rabina Dalia Marx, a que tú conociste, que es muy querida para mí, porque es quien me casó. Dalia Marx y otra rabina, quiero citar el nombre. ¿Se apellida Marx? Se apellida Marx, sí. Apellido judío bastante común. Sí, recuerdo algunos. ¿Recuerdas alguno de ellos? Se me ha ido el nombre. Mientras lo buscas, yo pensaba cuando hablabas de las preguntas, que hablabas del Manishtaná, de las 4 preguntas típicas. Y por eso te decía lo de cuántas preguntas. Y ahora hablamos de los 4 hijos. Yo te diría, mientras buscas el nombre de la rabina, sí. Es Rabbi Tamar Duvdevani. Son 2 rabinas israelíes que plantean una alternativa y dicen, plantean 4 chicas. Dice que hay también 4 chicas y también hay otra alteración que dicen, ¿por qué el niño malo? Y lo cambian por la niña enfadada. Y eso me parece interesante, porque en realidad el niño malo es el que pregunta ¿qué significa esto para vosotros o para ti? Y se excluye del grupo, y por eso es malo, ¿no? Corrígeme si estoy interpretando mal. Se excluye a sí mismo del grupo y en más medida, en fin y al cabo esto es una fiesta de la identidad y del colectivo,
cuando hace esa pregunta se excluye, no pregunta qué significa para nosotros, pregunta qué significa para vosotros y se excluye el grupo. Entonces, por eso es malo. Y ahí no le gusta esto a Dalia Marx y a la rabina Duvdevani, y dicen, mejor que sea chica, ¿no? Es decir, no solo chico, también chica, por la cuestión de género, es decir, ampliemos a todos, porque al fin y al cabo, ¿no? Am Israel incluye varones y mujeres, pero también no malo, sino enfadado. Y a mí eso me gusta, la idea de que está enfadado, que está enfadada y que siente desconexión con su religión y con sus costumbres. Esa es el niño o la niña enfadada, no mala. Y por eso pregunta así. Y entonces la respuesta no tiene que ser porque Adonai me sacó de Egipto, ¿no? Yo a nosotros, no a ti, ¿no? Esa es un poco la respuesta. De nuevo, te pido que me corrijas si me equivoco, sino que tiene que decir, si este chico, esta chica se ha distanciado de la comunidad y ella ve o él ve que la comunidad no tiene nada que contribuir a su vida, nosotros tenemos que escucharla y sentir su dolor y guiarla de nuevo hacia el judaísmo con amor y con cariño. ¿Qué te parece esto? Me parece que lo de chicos o chicas me parece que no hay discusión. Jamás me hubiera puesto a pensar en que hablaba solamente de 4 niños. Yo tengo 4 hijos, entre ellos mujer. Y cuando los veo a ellos, veo la posibilidad de que cada uno de ellos represente a cada uno de estos 4. Con lo cual, el problema de género no es algo que yo identifique como un inconveniente. Tal vez algún tradicionalista muy ortodoxo pudiera verla de tal modo, y confío que no sea así para que no excluya a nadie. Y en lo que refiere al hecho de ser malo o no malo, y lo que decías de la pérdida de relación con el judaísmo, esta fiesta es muy peculiar porque, entre otras cosas, trabaja, lo decía muy centrada en los niños, en una frase que es el Veigadta levinja, le contarás a tus hijos. Esta idea de que los padres transmiten a los hijos. Y fíjate el paradigma que se ha producido en los últimos decenios, es que esta se ha transformado en la fiesta en que los hijos le cuentan a los padres. Es Leigadta leavija. Hemos dado vuelta a la frase y ahora los 4 chicos, el malo, el que no sabe preguntar, el tonto, el inteligente, todos ellos, nuestros hijos en definitiva, a los que hemos escolarizado, acercado al mundo judío, pertenecientes de una manera más comprometida con el judaísmo actual, moderno, dinámico, diría al judaísmo de toda la vida, son ellos ahora los que intentan acercar a sus padres. Y son ellos los que, en todo caso, están intentando con sus palabras acercarlos y hacerles ver que el judaísmo es mucho más que la visión que ellos pudieran haber tenido y que los hubiera alejado. Realmente, si miramos a nuestro alrededor, tal vez veamos más padres alejados del judaísmo que jóvenes alejados del judaísmo. O sea que habría que reformularlo a los 4 padres. El listo, el tonto, el que no sabe cómo preguntar y el malvado o enfadado, ¿no? Tal vez, tal vez. A mí me ha gustado esto del enfado, porque el enfado con sus costumbres, ¿no? El enfado con uno mismo, el enfado de alguna manera también hace falta una creo ya trayéndolo un poco al presente, la liberación también es liberarse de muchos enfados internos, me imagino, ¿no? Ya si le queremos buscar el simbolismo psicoanalítico que en esta época inclusive habría que estar enfadado hasta por la hipoteca. Quiero decir, liberarse de la hipoteca es algo que no se puede hablar en Pesaj, ¿no? Bueno, ¿por qué no? O sea, es muy difícil hablar de la liberación, yo diría, decías, ¿cómo lo podemos traer a nuestros tiempos? Y cuando pensaba en este tema en todos estos días y hablando con amigos y decías, ¿cómo se entiende nuestra liberación actualmente? ¿Qué decimos nosotros cuando hablamos de libertad? ¿Podemos ser libres siendo empleados? ¿Somos libres cuando tenemos un jefe que nos pueda maltratar? ¿O no le podemos contestar? ¿O tenemos un trabajo del cual nos sentimos oprimidos, etcétera? O el de la hipoteca, en definitiva. Bueno, pues tenemos faraones prototípicos de la época. La fiesta en este caso, yo creo que lo que nos lleva es a esta imagen nuevamente de niños y a esta imagen de la relación de padres y de hijos. Vuelvo a la imagen de mis hijos, a la imagen de los hijos nuestros.
Y nosotros como padres lo que intentamos a lo largo de nuestra vida es cuando los vemos jugar, intentar que ellos puedan jugar con la sensación de que todo el mundo les está en sus manos y de que no tienen limitación para crecer, para desarrollarse. Y que nosotros nos vamos a ocupar de que nada suceda que les corte o coarte estas circunstancias o estas posibilidades. Pues esa es exactamente la misma relación que yo entiendo que tiene Hashem conmigo, como padre y conmigo como hijo. Y que muchas de estas circunstancias que nos toca vivir en un determinado momento son parte inherente de nuestra propia vida de fuerza de crecimiento, son como las pequeñas tormentas por las que pasan todas las plantas, y que llegará el momento en el que podamos estar en mejores condiciones. Es una fiesta de libertad, pero es una fiesta de libertad en la que cada uno trabaja para que esta sea una evidencia real. Bueno, yo voy a seguir con mi papel de niño malo, preguntón. Y preguntón, pero eso sí, sin en ningún momento excluirme del grupo. Con lo cual eso de malo no sé. Pero bueno, tengo aquí otro seder, lo tenéis aquí también delante. Es el suplemento de Pesaj, de la revista Tikkun. Tikkun la hemos tenido aquí también varias veces. Es una revista, ¿cómo la definirías, Masha? Tú que haces el repaso a los medios. ¿Cómo la definiría? Pues no la sabría definir ahora mismo. Digamos que es una... Tikkun es un movimiento dentro del judaísmo reformista. Sí, pero la revista en sí... Y la revista es una revista, podríamos decir, espiritual, judía. Cultural. Se definen así, cultural, espiritual... Y digamos, ellos se definen como espirituales progresistas, ¿no? Y tienen un network, una red de espirituales progresistas, y podríamos decir, coinciden con el movimiento pacifista Israel, o con la izquierda israelí, con respecto al conflicto israelí-palestino, por lo menos lo que queda del pacifismo y la izquierda israelí, y en este sentido también plantean en la Haggadah algunos comentarios que sin duda son que escuecen, me imagino, como en general cuando se plantean dentro de los rituales. Tikkun, por ejemplo, mira, esto es una buena definición, escuece. Sí, una revista que escuece, sí, y me imagino que, bueno, pero bueno, las cosas que escuecen hay que debatirlas y comentarlas, y por eso ya que tenemos aquí a Mario, también quería preguntarle respecto a esta interpretación y a estos contenidos que incluyen en su Haggadah de Pesaj. Tenemos, bueno, lo tienes ahí, la Haggadah, por ejemplo, antes, ¿no? Cuando estamos sentados en la mesa, plantea como tema de discusión, y ahí entra a saco. Israel, que se describe a sí mismo como Estado judío, ha fracasado en encarnar los valores más altos de la tradición judía en la manera en que trata a nuestros hermanos y hermanas palestinas. Los derechos humanos, sus violaciones de derechos humanos, los últimos acontecimientos en Gaza, el apresamiento de palestinos sin juicio, revelaciones como las que ha habido últimamente de soldados que incurren en actos de brutalidad. No estamos hablando de actos aislados, no son producto de soldados malos, son la inevitable consecuencia de imponer y forzar una ocupación. Y esto, como sabréis, que también hay mucha gente que en Pesaj dice, sobre todo por lo menos un sector en Israel, que dice que un pueblo que está ocupando otro pueblo no es libre tampoco. Es decir, que tiene que liberarse a sí mismo también de estar en cierta manera esclavizado. Es un poco lo que representa Tikkun y lo quiero plantear aquí. Y luego dice, bueno, importante, nosotros apoyamos a Israel, no somos judíos que rechazan a Israel o que Israel comete los peores crímenes en el planeta, al contrario, y pone un montón de otros ejemplos, como Darfur, como el Tíbet, como Irán, los ayatolás, y también dice, y tampoco excusamos las violaciones de derechos humanos y el terrorismo de Hamás. Pero hoy, esta noche, en nuestro seder, en nuestra mesa de seder, tenemos, como nosotros como judíos, tenemos que pensar cuál es nuestra comportamiento individual y nuestro comportamiento comunitario. Y pensemos nosotros como judíos cuál es nuestro comportamiento. Bueno, Israel, en la medida en que somos solidarios con Israel, tenemos que pensar esto, y dicen, y aquí es tremendamente críticos, seríamos hipócritas si celebramos nuestra libertad de la esclavitud, ignoramos lo que ocurre en nuestros días, en la medida en que apoyamos al Estado de Israel, que hoy en día inevitablemente es el faraón de los palestinos.
Por eso me quedé sin poder definir tikkun con mucha facilidad. Bueno, tikkun quiere decir, yo voy a hacer una definición, ¿qué quiere decir su nombre? Sí, por lo menos un primer elemento. Tikkun, el verbo letaken, que quiere decir reparar. Sí. En este caso y viene cogido de una frase de la Leinu, de uno de los rezos con los que se va finalizando los servicios religiosos, que dice letaken olam, bemelhut shaddai, que es reparar el mundo para la grandeza o la santidad de Dios. Y yo creo que para la reparación del mundo efectivamente hace falta ser crítico con nuestras propias acciones. Yo no sé cuán crítico se puede ser o dejar de ser con todo lo que está alrededor nuestro, pero lo que sí no cabe ninguna duda es que uno de los elementos que nosotros debemos tener en cuenta es que para lograr la libertad hace falta realizar sacrificios. Y esos sacrificios vienen dados por amar apasionadamente, entregar apasionadamente, desear apasionadamente y trabajar apasionadamente. Y tenemos que ser muy reflexivos, tenemos que ser muy críticos y tenemos que trabajar para ello. Y no podemos festejar, ni recordar, ni hacer de nuestra liberación el único elemento sobre la tierra sin tener presente la necesidad de que esta liberación exista para los demás. A mí me parece realmente muy, muy importante que tengamos en cuenta que tal vez uno de los elementos diferenciales cuando hablamos de libertad, en el criterio en el que lo nombrabas cuando hablabas de democracia, dice libertad, democracia, independencia y todo este tipo de cosas, grandes palabras con grandes contenidos. Nosotros hemos diferenciado en el mundo judío dos fiestas para identificar dos conceptos realmente importantes, que son la libertad por un lado, el concepto que se involucra alrededor de Pesaj, que tiene que ver con la libertad física, aquella que te permite acometer una determinada cantidad de tarea y una diferencial, y la de Shavuot, que tiene que ver con la libertad del espíritu, con la libertad del alma. En una identificada con la salida de Egipto y la otra identificada con la entrega de la Torá, que es, si pudiéramos decirlo de este modo, como la explicitación de los principios y valores en modo escrito de aquello que debemos llevar adelante. Una cosa sin la otra no es libertad. O sea, la libertad física por sí sola no es libertad en sí misma. Sería como tener aquello de libertad y libertinaje. Pero la libertad sola no es condición suficiente como para poder tener libertad, hace falta tener la otra. Y no podemos considerar que nuestra libertad espiritual existe en tanto y en cuanto la libertad física de nuestros hermanos tampoco sea un hecho real. Por lo tanto, recordarlo durante el Seder de Pesaj, cosa que hacemos, cosa que debe estar hecha, cosa que debemos realizar, es tarea y debe estar incluida dentro del Seder. Al fin y al cabo, el Seder no deja de ser una reflexión familiar. No deja de ser una reflexión familiar sobre la historia, que es la historia pasada y que es la historia presente. ¿Y en ese sentido te parece pertinente el incluir este tema en el Seder de Pesaj o no? Yo no sé si lo incluiría con mis hijos que son pequeños, volviendo al caso de mis hijos. Bueno, ese es un matiz importante, ¿no? Quizás, pero no veo por qué no debiéramos conversar sobre ello con nuestros hermanos que estén alrededor de la mesa y que sea un tema de discusión. Yo entiendo que cuando hablamos de la historia de la salida de Egipto, estamos hablando de nuestra libertad, pero también podemos hablar de la libertad del resto de las personas que también son carentes de ella. Y así como pedimos la libertad y la atención para pueblos, personas, dirigentes, escritores, etcétera, en diferentes partes del mundo, pues deberíamos tener la misma altura de miras como para tener una visión homogénea y coherente, en definitiva, con todo aquello que pasa en el mundo alrededor nuestro. Esto me surge una pregunta. Somos a veces faraones, nosotros también, faraones de los demás. Deberíamos dejar ir, ¿no? Ante ciertos llamados. Tikkun lo lleva al conflicto. ¿Te refieres a la negociación por el soldado Shalit? No, digo, Tikkun lo lleva, pero será interesante recordar a Shalit precisamente en estas fechas, ¿no? Pero digo que Tikkun lo lleva al conflicto israelo-palestino. A veces no hace falta irse a
a grandes temas, ¿no? Tan... No solo, ese es uno de los aspectos que he destacado, porque bueno, me parece que es un tema que se trata mucho en la radio y que bueno, me parecía relevante. Se tratan muchos otros temas también internos estadounidenses sobre... En la radio también tratamos otros temas. Sí, pero bueno, también sobre cuestiones de la salud pública. Sí, pero me quedo con esta idea que a veces, bueno, el faraón es algo grandioso, el pueblo elegido es algo evidentemente grandioso, pero a veces somos mini faraones y tenemos mini pueblitos que somos nosotros los que les estamos provocando una esclavitud. También eso de alguna manera debería hacernos reflexionar, ¿no? O no es en este entorno donde debemos pensar en ello. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, sabes, en una de las parashiot de las últimas semanas, en las que previas al Ser de Pesaj, se habla en Vaikra del tema de los sacrificios. Y en un momento dado en la parashá, en la lectura de la Torá de la semana de la que estoy haciendo mención, habla de las responsabilidades de las personas frente a los hechos que realiza, que comete. Digo comete como si fuera una falta ya de la propia definición, pero digamos que realiza, de los propios actos de los cuales él es autor. Y diferencia 3 niveles: el de los propios Kohanim, el de los gobernantes y el del vulgo, el de las personas. Bueno, pregunta para vosotros: ¿cuál creéis que es el que la Torá imagina que va a cometer mayores errores? ¿La persona común, los sacerdotes o los gobernantes? Yo diría la persona común, pero la Torá no puede pensar esto. Quizás los sacerdotes, porque son los que, ¿no? Como dicen, ¿no? Que los estándares son los más altos, con lo cual van a... Yo apuesto por los gobernantes. Pues apuestas bien. Dice, es muy probable que el que más se equivoque sea el gobernante. El que toma decisiones. Pero no solamente porque toma decisiones, y al hecho ya previsto en la Torá, estamos hablando de muchos milenios atrás, ya haber pensado que el gobernante va a equivocarse y va a tener que pedir perdón por aquello, nos lleva a tener en cuenta de que la reflexión sobre tus actos es permanente. Y yo cuando hablaba con la congregación el día ese que hablábamos decíamos Parashat Shavua, hablábamos de esto, decíamos, bueno, si hablamos de que los gobernantes son los que van a cometer mayor cantidad de errores, al fin y al cabo cada uno de nosotros gobierna sobre diferentes cosas. Aquí aparece lo de tus pequeños faraones. Y dice, gobernamos sobre en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones laborales, en nuestras familias, y cada uno de nosotros se equivoca de modo permanente creyendo que tiene el poder de influir sobre los demás de un determinado modo, cuando en realidad no tenemos ese poder. Y tal vez en este Ser de Pesaj pueda ser un buen momento en el que reflexionemos no solamente respecto de lo que sucede en el mundo con el resto de nuestros hermanos, judíos y no judíos, en términos de su libertad, de su capacidad de decisión, sino también en la que tiene que ver en nuestro microcosmos, como familia, en nuestras relaciones interpersonales, cómo en algunos casos podemos llegar a oprimir al que está cerca. ¿Cómo era aquello que decía Memi yo soy yo y mis circunstancias, por un lado, pero por el otro lado hablábamos de amar al prójimo. Dice, Be'avta reaja kamoja, habla a tu prójimo como a ti mismo, y Memi decía que esta frase había que cambiarla y transformarla como ama a tu próximo como a ti mismo. Dice, ¿quién es el más prójimo que el que está próximo? Entonces, nosotros nos vamos a sentar en la mesa del Seder con nuestros próximos, con nuestros más cercanos. Fijaros qué paradigma, que el que a nuestros próximos podemos estar esclavizándolos. Sería un buen momento para identificar qué es lo que tenemos con ellos, para intentar romper eso y darles también la libertad a nuestros hijos, en la relación con nuestros padres, y ir abriendo el círculo hasta que lleguemos a entender que en nuestro ámbito de influencia podemos cambiar mucho las cosas.
del que no nos libramos, del faraón que no nos libramos, es del tiempo. De ese, aunque Einstein haya dicho que es relativo, también es relativo a esa afirmación. Absoluto, en estas cuatro paredes. En estas cuatro paredes es absoluto. No sabéis qué placer, Mario. Muchísimas gracias. Por favor, vuelve. Alex. Yo quería hablar de la Haggadah de Gurs. Dame un minutito solo. Pero solo un minuto. Además, yo creo que esto tiene que ver con la Shoah. Ya no voy a hacer ninguna de estas. No voy a estas cuestiones que escuecen y tan polémicas. No vamos a entrar en un tema nuevo, sino simplemente telegráfico. Recuerdo la Shoah. Hay una Haggadah muy hermosa, que es la Haggadah de Pesach del campo de Gurs. En el campo de Gurs, en el año 41, Gurs es un campo de internamiento francés al otro lado de los Pirineos, en el que estaban internados republicanos españoles, pero especialmente judíos, para quienes este campo fue la antesala de Auschwitz. Se hizo una Haggadah en el campo. Uno de los internos recordó la Haggadah de memoria y la escribió en caracteres hebreos, y luego lo pidió a un empleado del campo que mimeografiara, digamos que sean las fotocopias de aquella época, ese texto, y se celebró Pesach en el campo de Gurs. ¿Tú crees que a alguien le preocupó si había cambios en esa Haggadah? Seguramente no, ¿no? Lo que valía era el espíritu de libertad. Desde luego, en esa situación en que estaban esclavizados, desde luego que lo importante era recordar la libertad y recordar que eran judíos y que celebraban juntos. Sigue. Reflexión final que me abre a otra reflexión. Lo de telegráfico no me lo estoy aplicando, pero bueno, nuestros oyentes nos disculparán. Es que esto me abre una reflexión. No falta la Shoah precisamente en los libros religiosos. Es probablemente una de los grandes momentos, no solamente del pueblo judío, sino a nivel terrible, evidentemente, pero el peor momento de la humanidad, y hay una ausencia en ese sentido en la manera de recordar. Decías, Mario, y le contarás a tus hijos, pero parece que en cuestiones en los libros religiosos... Yo quiero recordar Yom Kippur en Betel todos los años, Yom donde Kippur se lee en Betel, Yosel Rakover, que Mario lee ya a punto de la extenuación, un poco antes de la Neila, se lee el relato entero de Yosel Rakover clamando a Dios. En el gueto de Varsovia. En el gueto de Varsovia. Sí. Pero en general hay una ausencia. Nosotros hemos incorporado en el servicio lecturas específicas para cada uno de los momentos que hemos tenido, padecido, vivido a lo largo de estas últimas centurias, desde la finalización, digamos, de las compilaciones de los Sidurim, para justamente hacer lo que se nos pide que hagamos en Shabbat. En Shabbat se nos dicen Shamor Bezahor, dice que recordemos y actuemos de alguna manera, y nosotros queremos actuar y recordar, tener la memoria viva, tener una memoria actuante, transformadora, para que realmente podamos hacer sobre la base del recuerdo permanente una acción de modificación y de completud, ¿no? De trabajar para la completud del mundo. El olvido lo único que trae es más olvido, y como todo el mundo sabe, los oyentes y nosotros mismos, aquel que olvida seguramente volverá a padecer los mismos peligros y los mismos horrores que tuvo. Por lo tanto, para nosotros es fundamental el que esto esté dentro de la tefilá. Bien, pues nosotros también recordamos en esta ocasión de manera más alegre. Nos hemos cargado incluso el tiempo, nuestro faraón, nos hemos liberado un poquitito. Mario, Alex, Hag Sameach, muchísimas gracias. Hag Kasher Besameach. Hag Sameach. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Hag Sameach también para ustedes. Buen fin de semana. Shabbat Shalom. Seguimos aquí en Radio Sefarad. Ya saben que tenemos una amplia programación dedicada exclusivamente a todos ustedes. Thank you.